Buenos días, tardes o noches a todos y bienvenidos a la práctica número 2 del laboratorio de simulación. Mi nombre es Diego Oliva y durante este video aprenderemos el uso de las tablas de datos y los procesos dentro del software Simio. Para esta práctica y las demás de laboratorios, les recomiendo que ustedes tengan los PDF que se les fueron brindados por los catedráticos con el fin de seguir la práctica de manera teórica y que ustedes vayan leyendo y viendo los pasos que se realicen junto con el video. Eh, Aunque obviamente pueden retrasar el video si en dado caso ustedes tienen un problema que se quedaron o no entendieron algo. Muy bien. La práctica la dividida como en tres partes, podemos decirlo. Una parte hablando un poco qué son las tablas de datos y los procesos en Simio. La segunda haciendo todo el modelo de simulación en el software. Y la tercera contestando las preguntas que nos propone la guía. Muy bien, entonces comencemos. Empezamos con tablas de datos. Como vemos aquí dice, frecuentemente los modelos tienen muchos datos que describen a los diferentes objetos y entidades. Entre los diferentes atributos que posee Simio se encuentra el de crear tablas que permiten introducir datos que deben ser utilizados en el modelo a simular y que no pueden ser procesados directamente en los objetos del modelo. ¿Esto qué quiere decir? Muy bien, como nosotros vimos en la primera práctica, hemos visto de que los servidores pueden configurarse de una manera en que nosotros podemos poner un tiempo de proceso, como podemos observar acá. Ahora bien, cuando nosotros tenemos datos o que nos dicen de que poseemos dos entidades, estas dos entidades, digamos, la default entity y la model entity 1 tienen tiempos de proceso diferentes, nosotros observamos de que el server no puede encajar o no permite agregar dos tiempos de proceso, solo uno. Por lo tanto, al nosotros crear una tabla, esto lo que podemos hacer es, dentro de las columnas de la tabla, poner cada entidad con sus respectivos tiempos de proceso y luego referenciarla a este servidor. Con ello ya podemos decirle al software de que la default entity tiene su tiempo de proceso y la model entity tiene también su tiempo de proceso, que son separados. Simio los reconoce y opera con ellos. Bien, para construir esta tabla se debe la pestaña de ARA. Todo esto lo veremos ya durante la práctica un poco más despacio. Bien, aquí tenemos, como les dije, en las tablas nosotros vamos a agregar las columnas que necesitamos. Por lo tanto, las columnas que se pueden agregar son las siguientes, como se puede observar en la tabla de la página 29 o la tabla 3. Real, Integer, Boolean, Expression. Esta la veremos con más detalle a la hora de la práctica. Pero en sí la mayoría que se utilizan son la real, integer y expression. Aquí tenemos las demás. Y bueno, acá otros elementos de referencia. Estos elementos de referencia lo que nos ayudan es como a decir, mira tabla, necesito que me agarres esta referencia de este objeto, ya sea un servidor, una entidad, y a esto me la asocié con esta, podríamos decirlo, propiedad. Con ello ya Simio los relaciona y cuando nosotros los quisiéramos llamar acá en el facility, ya los trabaja de manera separada. Muy bien, ahora vámonos a los procesos. Otro atributo que Simio posee es el de crear procesos para los diferentes objetos que el modelo posea. Un proceso es una secuencia de pasos que son ejecutados por una señal y pueden cambiar el estado de uno o varios elementos. Como la señal se mueve por el proceso, esto ejecuta las acciones especificadas por el paso. Muy bien, ¿qué es lo que estamos diciendo ahora? Los procesos lo que nos ayuda prácticamente es como indicarle una secuencia de pasos directamente a Simio, que no tome lo del facility como un proceso en sí, sino que tome lo que dice el proceso, los pasos, hacia dónde van a ir las entidades, en dado caso si tenemos workers, a dónde van a ir los workers o los elementos, etc. ¿Qué es lo que nos sirve el process? El process lo que nos va a servir es eso, el decirle a Simio seguir mejor estos pasos y no lo que está en el facility. Por ejemplo, y como lo vamos a ver ahorita en la práctica, nosotros vemos acá que nos está diciendo de que tenemos una decisión, como nosotros recordamos de la materia de programación. Tenemos una decisión y nos dice que si es pieza A o pieza B. Este proceso no se puede ejemplificar así nomás en Simio, sino que tenemos que crear un proceso de decisión. Esto lo que hará es va a identificar la entidad. Esta es una A, va a pasar al proceso de limpieza, es una B, va a pasar a verificación. Lo que nos hacen los procesos es eso, poder separar, poder indicarle mucho más fácil a Simio a dónde tienen que ir las entidades de acuerdo a las condiciones que nosotros necesitemos.
Bien, ahora pasaremos al ejercicio propuesto en el manual. Muy bien, vamos a leer. Una empresa manufacturera procesa dos tipos de piezas, tipo A y tipo B. El centro de trabajo en donde se realiza el procesado de las piezas posee una máquina automática. La máquina automática necesita 5 minutos de preparación cada 100 piezas y 2.5 minutos de tiempo de limpieza después de este lote de producción. Luego, las piezas tipo A pasan por limpieza. A salir de ahí, el 25% debe volver a limpiarse y el 75% restante pasa a ser empacadas individualmente. Las piezas tipo B son verificadas, luego limpiadas, y al salir del 5% de estas piezas regresan nuevamente a limpieza y el 95% restante salen del sistema para su empaque individual. En la zona de empaque individual se determina que el 90% de las piezas pasan directamente a la venta y el 10% debe pasar por un empacador manual. El empaque individual se ha medido con una distribución normal con media de 2 minutos y una desviación estándar de 15 segundos, mientras que para el empaque manual se ha medido una distribución Erlang de 5 minutos con parámetro de 2. Los arribos y los tiempos de procesamiento de las piezas se muestran en la tabla 7, como observamos acá, y no tenían las preguntas. Muy bien, antes de poder realizar el ejercicio, quiero resaltar otra pequeña cosita. Como vemos acá, dice en esta práctica será uso por primera vez de una workstation. Lo que nos sirve la workstation, como podemos leer acá, es la diferencia entre usar un server y un workstation radica en el primero solo puede almacenar el tiempo de procesamiento de entidad. El workstation tiene processing time, el modelado de 3 fases y distintas actividades como la preparación, procesamiento y liberación. ¿Qué quiere decir esto? Un servidor solo nos ayuda a decir entre esta pieza tiene su tiempo de proceso y sale. Mientras tanto, la workstation tiene como cuando nosotros metemos la pieza, entra la pieza al sistema, a la máquina, esa máquina la prepara, suponiendo digamos que la agarra, después hace su proceso y después la saca. Es decir, que como que después la suelta y la saca. Estas operaciones son las que nos permite el workstation. Y es muy diferente a los servidores. Por ello, en esta parte que está como marcada en verde, dice necesita 5 minutos de preparación cada 100 piezas y 2.5 de tiempo de limpieza. Es decir, que nos están dando indicaciones de que la máquina necesita un tiempo de preparación. Con esto directamente nos descarta un server. Por ejemplo, para limpieza y verificación no nos dicen de un tiempo de preparación. Por lo tanto, no es necesario utilizar una workstation. Muy bien, aquí tenemos el modelo conceptual de una gráfica de flujo. Aquí solo de explicar las decisiones que tenemos, que estos serán puestas con los procesos. Y estos tiempos de procesado, que vemos que son dos, uno para la pieza A y otra para la pieza B, van a ser puestos con tablas. Bien, comencemos. Para comenzar, dice que inicialmente debe crearse el diagrama de modelo de simulación, tomando en cuenta que el sistema entra en dos tipos de piezas. Por lo tanto, nosotros, antes de nada, voy a borrar estas. Perdona con este error. Vamos a borrar estos elementos que tenemos para empezar de cero. Nos está diciendo que tenemos dos entidades. Estas dos entidades son la Model Entity 1 y el Model Entity 2. Vamos a hacerlas un poquito grandes. Muy bien, para cambiarles el nombre, porque necesitamos como diferenciarlas un poquito. Para cambiarles el nombre hay dos maneras. La primera es si nosotros damos clic acá al nombre. Si damos doble clic al nombre, podemos ver que nos aparece ya marcado solo para escribir el nombre que queramos. En este caso lo llamaremos A. Y el segundo modo es darle clic a la entidad, irnos a General y luego en General cambiar el name a B. Muy bien. Otro detalle que se puede tener es si nosotros queremos cambiar el color de la entidad, nos vamos a Drawing, Color, seleccionamos el color que queremos y damos clic a la entidad. Repetimos los pasos y tenemos las dos entidades de otro color. Esta herramienta sirve para todos los elementos de simio: servidores, combinadores, separadores, vehículos, worker, etc. Muy bien. Ya que tenemos esto, pasaremos a crear a las llegadas, la entrada, con un source. Esto sería llegada. Y el error que aparece aquí es debido a que el tipo de entidad no ha sido especificado. Para mientras, porque eso será modificado en el futuro, la cambiaremos a A. Bien. Tenemos la llegada. Ahora nos dice que estas piezas llegan y pasan a una máquina automática. Y como hemos hablado anteriormente, es una workstation. Como ustedes observan acá en la library, no me aparece ninguna workstation. Por lo tanto, a ustedes muy seguramente puede pasarles igual. Por lo tanto, para agregar una workstation tenemos que darle clic y derecho a cualquier parte de ahí, de la zona blanca donde están los libraries, y le vamos a dar Show the Create Objects.
Aquí vemos que nos aparece Workstation y quizás alguna más que no teníamos, pero lo que queremos actualmente es una Workstation. Le vamos a agregar y le cambiamos el nombre. Le pondremos Mac Automática. Muy bien. Ahora, con esto, ¿qué prosigue? Lo que prosigue es agregar cada uno de los elementos que nos dicen. Por ejemplo, nos dicen que tenemos una limpieza, un servidor de limpieza. Luego tenemos el verificador, que son donde van las piezas B, verificación. Muy bien, ahora proseguimos con la creación de los servidores de empacado. Tenemos dos servidores de empacado, que sería empacado individual, y tenemos otro servidor que es el de empacado manual, con una salida que en la práctica, si ustedes observan, será denominado venta. Bien. Ahora, continuando, vamos a unir cada uno de los elementos. Como ustedes observan en la práctica 1, los elementos se unen con un conector. Este conector, nosotros le damos clic y vamos a darle clic a cada uno de los nodos para agregarlo. Es decir, el conector 1 ahí es de la llegada acá. Tenemos uno que de la máquina va a la limpieza, luego verificación. Aquí tenemos que seguir muy bien los procesos. Esto podemos utilizarlo viendo el diagrama, el modelo conceptual, o viendo el ejercicio, lo volviendo a leer. Muy bien, nosotros sabemos que de limpieza puede ir a empacado individual. Después de empacado individual puede ir a empacado a ventas, perdón. Y aquí tenemos la primera tanda terminada. Muy bien, ahora vamos a seguir uniéndolos. Para ello nosotros tenemos que irnos acá y vemos que dice que puede pasar de verificación a limpieza. Esto quiere decir que cuando sea la verificación pasarán directamente a limpieza. Entonces nosotros nos iremos acá, acercar un poco, lo siento por los problemas que acaban de ocurrir. Vemos que de máquina automática en verificación, y cuando salen va de verificación a limpieza. Tienen que conectarlo de esa manera. Hemos visto también acá de que vemos de que la limpieza puede volver a ocurrir, es decir, que pueden haber piezas que salen de limpieza para volver a entrar a limpieza. Y tiene que quedar de esta manera. Y el último proceso nos dice de que después de empacado individual, empaque manual, si se envían a venta después de empaque individual, van a empaque manual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es de que luego de limpieza, luego de empaque individual, entren a empaque manual, y después de empaque manual vayan directamente a venta. Y así es como nos ha quedado el modelo de simulación, como ustedes pueden observar. Muy bien, ahora continuando con ello, vamos a empezar a configurar cada uno de los elementos que tenemos. Pero si lo queremos hacer en orden y siguiendo cada una de las instrucciones, como les he mencionado, tenemos dos tiempos de procesos. Al igual que un servidor, una workstation no nos permite poner dos tiempos de procesos diferentes, sino que solo maneja uno. Por lo tanto, que tenemos que irnos a las tablas. Muy bien, para crearla nos iremos a Data, le daremos clic y vemos que nos aparece este menú. Para agregar una nueva tabla de datos, nos iremos en Add Table, Add Data Table. Con ello, lo que vamos a crear es una tabla de datos, la cual nos va a servir para este tipo de práctica. La creamos, nos aparecerá acá tabla 1 y empezaremos a agregar cada una de las columnas. Como les mencioné, tú puedes agregar columnas para propiedades, columnas de un objeto de referencia. En este caso, como tenemos que referir que nuestras entidades, cada una de ellas tiene un tiempo de proceso y un tiempo de limpieza diferentes, tenemos que agregar un objeto de referencia que sería un entity. Lo agregamos. Si nosotros hemos hecho bien estos pasos, nos aparecerá este menú y acá cambiaremos el nombre a piezas. Bien, ahora, cambiando el nombre a piezas, vamos a cambiar el nombre y veremos acá, si damos clic, nos aparecerán las dos entidades, la A y la B. Bien, con ello ya tenemos las dos piezas dentro de la tabla. Ahora vamos a empezar a agregar cada una de las propiedades necesarias. Para ello nos iremos a Property. ¿Y qué es lo que necesitamos? Lo que nos han dado en la práctica son expresiones
distribuciones uniformes. Por lo tanto, nosotros tenemos que agregar aquí una expresión, que son las que nos permiten agregar las distribuciones necesarias en dado caso tengan los objetos. Bien, para cambiar las unidades a esto y que Simio solo tome valores positivos debido a que estamos hablando de tiempo, aquí vemos que dice unit type. La cambiaremos a time y luego a minutos, porque estamos trabajando con minutos. Uy, no, ahí sí. Muy bien. Vamos a cambiar el nombre de nuevo. Aquí en general vamos a poner tiempo proceso. Bien. Agregaremos los tiempos de proceso que tenemos. Es uniforme de 2.5 con 3.5. Vamos a dar random.uniform. Haremos paréntesis. 2.5, 3.5. Perfecto. Si nosotros no queremos seguir escribiendo el mismo, copiamos, pegamos en B y solo cambiamos los valores acá dentro de cada una de las distribuciones. Sería 2.5, 4.5. Muy bien. Ahora lo que tenemos, como hemos visto en la tabla, es que tenemos el tiempo de limpieza también diferente para cada uno. Hacemos los mismos pasos, property, expression, y acá vamos a escribir cada una. En este caso son 5,11 para la pieza A. Uy. Y para la segunda es, no estoy muy enterado, 2,4. Perfecto. Con ello no hace falta cambiar el nombre, no hay que olvidarlo. Tiempo limpieza. Con esto hemos definido cada una de las propiedades para cada una de las piezas, pero nos hace falta un detalle más. Esto es un clave debido a que el tiempo de simulación va a hacerse de un mes. Tenemos como especificar de que irán entrando uno por uno a la pieza, no irán entrando de manera como de 5, 10, 15, un número random, sino que a partir de 1 tome que es el ingreso de las piezas. Para ello vamos a agregar una propiedad, en este caso que queremos un número entero, es un integer, le podemos cambiar el nombre a cantidad. Y aquí vamos a escribir 1, 1. Perfecto, hemos terminado la tabla necesaria para este ejercicio. Hoy nos vamos a ir de nuevo al Facility y empezaremos a configurar. Lo primero que tenemos que configurar es la llegada, el servidor de llegada. Vemos el menú acá y vemos que dice Entity Type A. ¿Qué es lo que nos dice el Entity Type? Lo que nos está diciendo en este momento es de que solo la entidad A va a llegar al modelo de simulación, no ambas. Para ello, daremos clic a esta flecha acá y nos vamos a referenciar a la Table 1 piezas. Esto lo que nos hará es de que se referencie a la tabla y con ello le indique a este servidor de llegadas: hey, entran las dos. Perfecto. Con ello vemos que también este ejercicio nos dice que tenemos un tiempo de llegada, un intervalo de llegadas de una distribución uniforme, uniform, con tiempo de 2,8. Si ustedes quieren asegurarse de que está en minutos, le damos clic en el más. Como se ve, perfecto, minutos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, como vemos acá, un table row referencing, que es lo que nos hará es a qué tabla se tiene que referenciar exactamente. Aquí vamos a ver Before Creating Entities, le damos clic y iremos en table Name. Si le damos clic directamente acá a la flecha, nos tiene que salir la tabla que hemos creado. El Wrong Number tiene que salirnos nuestra tabla, punto, cantidad, que es lo que nos vamos a diferenciar, y Random Row, que cree random, a partir de la cantidad especificada. Y con ello hemos terminado de crear el servidor de llegadas. Hoy pasaremos a la máquina automática. Para pasar a la máquina automática, veremos acá, tenemos todas una de las cada una del menú. Como les dije anteriormente, vamos a irnos a Processing Time y vamos a hacer como la llegada. Vamos a referenciar a nuestra tabla que posee un tiempo de llegada para cada, un tiempo de proceso para cada una. Entonces, buscamos aquí nuestro table 1, punto, tiempo de proceso. Con esto ya seleccionamos y ya el servidor está indicado de que se debe diferenciar los tiempos de procesos especificados en la table 1 que vemos nosotros acá. Perfecto. Como el ejercicio nos dice, tenemos setup time y tenemos el processing batch size, que son de 100, tenemos que especificarlos acá. El setup time es de 2.5 y el processing batch size nos está diciendo como el tamaño del lote.
que puede procesar la máquina. En el ejercicio nos dicen que son de 100. Vemos que directamente nos aparece la velocidad de minuto y tenemos un teardown time, que es por entre cada lote, que es lo que se puede tardar, que son de 2.5 minutos. Perfecto. Ahora pasaremos a los procesos de verificación y limpieza. De limpieza primero. Para limpieza, como también hicimos con la máquina automática, buscaremos nuestra table punto tiempo de limpieza y con ello está especificada, no hace falta hacer un detalle más. Y en verificación, como solo entra una entidad a este servidor, pues sería la distribución correspondiente, una random.uniform de 6,12. Yo en estos momentos no estoy moviendo entre PDF y Simio para no confundirlos o perderse, por lo tanto yo tengo la práctica aparte, eso también ustedes pueden realizar. Muy bien, ahora que ya tenemos esto, hemos configurado los primeros servidores, digamos la mitad con la que necesitábamos la tabla, pero nos falta otra mitad. ¿Cuál es? Si nosotros nos vamos al diagrama, nos hacen falta cada una de las decisiones. ¿Y cómo les dije que se agregaban esas decisiones? Con los procesos, porque aún le hemos dicho a Simio de que la entidad B vaya a verificación y que después los empaques individuales se muevan como se deben de mover. Entonces, para hacer eso nos vamos a ir a la pestaña Processes, le vamos a dar clic y vemos acá todos los Common Steps que están especificados muy bien en la presentación. Pero ¿cómo creamos un nuevo proceso? Nos vamos a Create Process, aquí en el más, le damos clic y nos aparecerá esta parte. Con esta parte, nosotros vemos que nos dice Process 1, no se ha categorizado ni nada por el estilo. Para cambiar el nombre, vemos que nos aparece este menú acá, vamos a darle General y le pondremos Destino 1. Esto para no perderse, ni por lo tanto porque vamos a crear más procesos. Entonces es mejor tenerlos nombrados cada uno para tener un orden y saber cuál es el proceso que vamos a utilizar. Bien, ahora, como nosotros hemos observado, vemos de que tenemos que agregar una decisión. Los rombos, si nosotros recordamos, eran decisiones, por lo tanto tenemos que hacer una decisión nosotros acá. Vemos acá el decide, lo arrastramos. Es decir, nosotros tenemos que arrastrar el proceso que queremos, el common steps, al proceso. Bien, ya que hemos creado el primer decide, acá lo que vamos a hacer es como poner la condición o probabilidad. Acá nosotros lo que podemos escribir son probabilidades numéricas del 0 al 1, diciendo de cuánto puede ser que pase X cosa. En este caso nosotros tenemos que poner una condición. ¿Cómo escribimos esa condición? Esa condición se escribe de manera siguiente. Model entity, es decir, que se refiere a la entidad, punto name, es decir, que se refiere al nombre y que este nombre sea igual, entre comillas, porque vamos a diferenciarlo a una letra, a la A. ¿Qué le estamos diciendo ahorita? De que si la entidad que entra se llama A, haga un proceso y las que no se llamen A, hagan otro. Muy bien, le vamos a dar acá. Si nosotros observamos acá nos dice false, true. Es decir, si es verdad, va a ser un proceso y si es falso, hace otro. En este caso, que la decisión es que el model entity que se llame A, si es verdadero, ¿qué es lo que nos dice el diagrama de flujo? Nos está diciendo de que van a pasar directamente a limpieza. Por lo tanto, nosotros tenemos que agregar acá un set node. Los set node lo que nos ayuda es a decirle vete la entidad to vete este node. Si nosotros vemos acá nos dicen es destination type. Le vamos a dar clic acá y vamos a buscar en specific, lo dejamos en specific y en node name vamos a cambiarlo a input limpieza. No le pongamos output porque directamente nos enviará a los nodos de acá, a las salidas. Y si nos enviamos a las salidas, pues no nos ayudará de mucho. Bien, ahora que tenemos el primer nodo, vamos a crear el otro. ¿Y qué nos dice? Que si no se llaman las otras entidades B, vayan directamente a verificación. Sería un set node 2, que el node name va a ser input verificación. Y con ello hemos creado el primer proceso clave que nosotros necesitamos. Bien, ahora con esto, ¿qué haremos? Vamos a crear un segundo proceso, porque lo que nos hace falta es decirle, mira, solo tenés una probabilidad pequeña de pasar a empaque, o vas a tener que volver a pasar a limpieza, o te va a volver a tocar a pasar en empaque manual o individual. Por lo tanto, vamos a crear un otro proceso, create process, haremos un proceso,
Le cambiaremos el nombre, eso ya lo hemos visto. Destino 2. Uy, perdón, me puse otra vez destino 1. Destino 2. Muy bien. Con ello, empezaremos. Con esto sí necesitaré que se vayan guiando un poquito de la práctica, y debido a que este proceso es un poquito más largo de hacer. Como nosotros hemos visto, tenemos que crear otra decisión. Vamos a ponerle otra decisión, que está acá, decisión. Acá le vamos a poner una condición igual a acá. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es, dependiendo de cada entidad que es la que entre, tiene una probabilidad de volver a pasar a la limpieza o que vaya a pasar a empaquetado, igual que en B. B tiene sus propias probabilidades, por lo tanto no podemos como juntarlas así. Por lo que tenemos que hacer nosotros una separación. Es decir, que vamos a decirle primero que si se cumple la condición de que la entidad A se llame A, vaya a ser dos procesos. Pero ¿qué tipos de procesos son? Si nosotros hemos manejado el decir, si sos pieza A, si tenés una pequeña probabilidad de pasar otra a limpieza y tenés otra de pasar a empaquetado. Por lo tanto, tenemos otro tipo de decisión. Vamos a agregar decisión a ambos frentes. Podemos decir el de true y el de false. Vamos a cambiar los nombres a cada uno para no confundirnos a qué probabilidad vamos a tener que manejar. Vamos a poner decide pieza A. Y aquí vamos a poner el nombre decide pieza B. Esto más que nada para no perdernos de las probabilidades que vamos a poner. Perfecto. Con ello ya tenemos lo primero. Si se llama A, va a pasar a otra decisión, que es la que vamos a cumplir en este momento. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Cómo nos vamos a basar en esta decisión? Nos ha dicho el ejercicio de que la pieza A tiene un 75% de probabilidades o un 25% de probabilidades, perdón, un 75% de probabilidades de pasar a empaquetado y un 25% de pasar otra vez a limpieza. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que decir es, mira, un 75%, si esto se cumple, vamos a poner un valor acá, si se cumple el 75%, vos tenés que irte a un nodo. ¿Y qué nodo se llamará? Vamos a poner acá pieza a empaque, es decir, que la mandaremos al input empaque individual, porque has pasado la prueba del 75%. Por lo tanto, si se cumple el 25%, vos tendrás que irte a una pieza a limpieza. Es decir, un nodo name de otra vez limpieza, input limpieza. Lo mismo para B, pero para B, ¿cuántas posibilidades tenemos? Tenemos un 95%, por lo tanto escribimos 0.95 y le decimos, mira, si cumple el 95%, te vas a ir a un nodo. ¿Qué nodo es este? Nodo empaque, o sea, pieza B empaque. Vamos a poner el nombre de empaque individual. Y otro, mira, el 5% no lo cumplió, te vas a ir a limpieza. Vamos a escribir el nombre para que se vea más bonito en el proceso. Pieza B, limpieza. Perdón, sufrí un pequeño lapsus. Muy bien. Y si nosotros observamos la fotito que nos aparece en el manual, podemos observar que nos ha quedado de igual manera en el proceso. Es decir, que hemos tenido los dos procesos ya escritos acá. Muy bien. Ahora hace faltan detalles. Es decirle a esto que verdad ocurra. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que ir al Facility. Y en el Facility, en la máquina automática, le damos clic y vemos acá en el menú en Add on Processes Trigger. Bajamos acá, vemos acá que dice Add on Processes Trigger. Le vamos a dar un más porque tenemos que decirle que cuando salgan las entidades, a qué lugar tienen que ir o qué deben de contener o a qué deben obedecer. Para eso vamos a ir a Sites y damos a clic en destino 1, es decir, perdón, le dimos null en destino 1. Esto lo que estamos diciendo es, mira, cuando salgan las entidades, hacerle caso al proceso de destino 1 para que realice todo el proceso. Y vamos a irnos al servidor limpieza, porque en este es el donde ocurre lo nuevo. Vamos a irnos a Processes Trigger cuando salgan que realicen el destino 2. Así les decimos, mira, nomás salgan las entidades que hagan el proceso que hagan el proceso indicado en la pestaña Processes. Acá el destino 2. Perfecto. Ahora muy bien.
Hemos visto también de que nos ha dicho el ejercicio de que después de empacado individual, eso no es un proceso, sino que hay un 90% de probabilidad de que las piezas pasen a ventas y un 10% que pasen a empacado manual, pero eso es en general, es decir, no es como un pequeño detalle. Perfecto, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar clic al nodo de empaque individual y en el submenú de... le damos clic en el empaque individual y en el submenú Rolling Logic, acá, vemos que nos dice en Outbound Link Preference, es decir, que aquel link prefiere el seguir. Le vamos a dar clic en Available, perdón, en disponible. Esto lo que vamos a decirle es de que siga si está disponible el link para pasar. ¿Y a partir de qué? Que sea, ¿qué regla va a servir? Nos vamos a Outbound Link Rule y vamos a ir dependiendo del peso que tenga cada link, es decir, los conectores que nosotros hemos creado. ¿Qué nos ha servido de esto? Es decirle, mira, la preferencia va a estar disponible siempre y cuando a partir del peso de cada uno de los links. ¿Y cómo configuramos ese peso? Si le damos nosotros clic a cada una de las flechas, nos aparece acá un Selection Weight, aparece de 1. Si nosotros lo cambiamos, tenemos que cambiarlo siempre entre 0 y 1. En este caso nos dice que después de empacado individual va directamente a ventas un 90% y acá un 0.1. Muy bien. Con ello, solo nos hace falta configurar los tiempos de empaque individual y empacado manual de los procesos. Nos vamos a ir a la tabla que nos han brindado y vemos que nos dice que el empaque individual es una normal con tiempo de 2 y 0.25, es decir, una random normal de 2,0.25. Aquí, como estamos trabajando en minutos, tenemos que escribir 0.25. Si nosotros estuviéramos trabajando en segundos, ese 0.25 pasaría a ser 25 segundos. Y en el empacado manual tenemos una distribución Erlang de 5,2. Muy bien. Con ello, prácticamente hemos terminado la simulación, el facility de la simulación, y solo cambiamos el tiempo de que nos piden correr la simulación. Son 30 días. Vamos a darle clic acá y con ello podemos darle a correr. Vemos ahí que está empezando a entrar cada una de las entidades. Aquí ha entrado una entidad B. El tiempo de simulación, como pueden ver acá, está corriendo de manera un poco lenta. Le vamos a dar fast forward para que haga toda la simulación de manera rápida. Muy bien, esto es lo que también quería que observaran. Nos ha ocurrido un error. Muchas veces puede esto ocurrir realizando ya sea su proyecto o realizando su proyecto o un ejercicio que quieren hacer ustedes practicar. Cuando a ustedes le ocurre esto, nunca le den continue running, porque si le dan continue running se les trabará la máquina, se les trabará la computadora y tendrán que reiniciarla. Por lo tanto, acá tienen que darle pauses de simulation y empezar a verificar qué error fue el que ocurrió, para poder corregirlo y así no nos considere el error. Ahorita pasaré la grabación para encontrar el error y después continuamos. 2 horas después. Hola a todos, aquí estoy de regreso, observando que fue el error. Menos mal que este error ocurrió en esta práctica, que son de las primeras, también para que ustedes sepan en qué darle clic en ese momento para evitar que la computadora se trabara, porque si yo hubiera dado clic en seguir corriendo me iba a crear muchas más entidades y ese problema iba a ser de que la computadora no podía soportarlo. Muy bien, ¿cuál fue el error? Pondré una nota en la parte del error en que fue en la data table. En tiempo de limpieza no especificamos nunca que eran minutos, sino que lo dejamos así estaba, y había que especificar lo que son, como hicimos para el tiempo de proceso. Perdón, acá tenemos que dejarlo igual. Le voy a dar control Z para no cambiar nada. Tenemos que darle clic en time y en vez de horas, minutos. Ese fue el error que se cometió. Vamos a dar acá a run, fast forward para que termine inmediatamente y pasemos ya directamente a la sesión de respuestas. Vamos a la pestaña Results y nos iremos a la primera pregunta. ¿Cuántas piezas son producidas en el mes de simulación? Aquí lo que nos está preguntando es ¿cuántas piezas salieron? Entraron al servidor de llegadas. Vamos al sync, servidor de llegada, de ventas, perdón. Y acá vemos que el número entered y excited son de 4008. Es decir, que se producieron 4008 piezas. Perfecto.
Ahora, continuando, nos vamos a ver acá en cuál es el tiempo promedio de espera en la fila de procesado y empacado individual. ¿Qué nos está pidiendo acá? ¿Cuál es el tiempo promedio en cola de la parte del servidor procesado, es decir, de la máquina automática, y del empacado individual? El tiempo en cola. Nos vamos siempre acá, buscamos la workstation y buscamos el processing. Si vemos acá nosotros tenemos un time in station, perdón, processing no, lo siento, es input buffer. Y vemos acá en el tiempo, time in station, en este caso son minutos, son 12.607 minutos. ¿Qué se tarda una pieza estar en cola para entrar al proceso de máquina automática? Es decir, se tarda mucho tiempo. Es decir, que la máquina trabaja muy lento por cada pieza que la que entra. Mientras nos vamos al servidor de empacado individual y vemos nosotros acá que si tenemos un holding time en input buffer de time de 0.08 minutos. Esto quiere decir de que no se tarda nada en el empacado individual. No hay cola, sino que directamente entran prácticamente, se tarda muy poco tiempo. Y la última pregunta, porque la pregunta D es la misma que la A, si nosotros observamos acá, y la E y la F no las vamos a contestar en este momento. ¿Cuál es el inventario en proceso previo a limpieza? Nos están diciendo cuántas son las unidades que están en cola previo al servidor de limpieza. Vamos al servidor de limpieza y vemos acá igual en input buffer, en number in the station, el average es de 0.36, es decir, ni siquiera una pieza. Como podemos ver acá, se nos indica bien que no hay ninguna entidad esperando entrar a limpieza. Muy bien, y con esto hemos terminado la práctica de hoy. Como recomendación les haría de que ustedes realicen este ejercicio, que eviten cometer y no se les olvide nunca poner qué unidades están trabajando, las expresiones, porque es muy importante. Y les recomiendo yo que hagan el ejercicio número 3, un sistema de producción consiste. Les recomiendo que hagan este ejercicio como práctica para estar practicando las tablas y los procesos. Y si tienen cualquier duda pueden consultarme tanto a Héctor como a mí, tanto de la práctica como de las tareas que les dejen. Y si en dado caso ustedes van a practicar el ejercicio, nos pueden preguntar a nosotros cualquier duda que ustedes tengan. No me queda más que decir, con esto me despido y que pasen un feliz día.